Buenos días, bienvenidos a todos y todas a este conversatorio Reconstruir para estar mejor. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de movilidad humana segura y el impacto de la COVID-19 sobre la población migrante y refugiada. Eh, Sabemos que la pandemia de la COVID-19 está afectando el núcleo de nuestras sociedades. Por un lado, comprometiendo la vida y la salud de las personas, pero también poniendo en riesgo las dinámicas productivas y la estructura social y económica de nuestras naciones. Buscando aportar al diálogo en torno a estos desafíos que afrenta hoy nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas en Colombia ha propuesto desarrollar una serie de 4 conversatorios titulados Reconstruir para estar mejor, soluciones para una recuperación socioeconómica sostenible. Esta iniciativa se hace en el marco de la conmemoración de los 75 años de la ONU y atiende al llamado que el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, hizo para abordar los desafíos estructurales más amplios y para reconstruir mejor, invitando a todas las naciones a generar oportunidades para promover sociedades más sostenibles, resilientes e inclusivas. Algunos temas como la salud, la protección social, la prestación de servicios sociales de calidad, la recuperación socioeconómica, la generación de trabajo decente, el crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como también la movilidad humana segura, son algunas de las temáticas que serán abordadas y que pondrán en el centro de la agenda a los grupos más vulnerables bajo la premisa de la Agenda Global de Desarrollo de no dejar a nadie atrás. Este es el tercer conversatorio que abordará, como les dije al principio, los retos socioeconómicos derivados de la COVID en materia de refugio y migración. Este espacio es liderado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en Colombia, la Organización Internacional para las Migraciones OIM en Colombia y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Colombia, WFP por sus siglas en inglés. Quiero presentarles en el día de hoy, vamos a contar con un panel de lujo en la mañana de hoy. Vamos a contar con la doctora Marcela Ordóñez, embajadora y directora de la Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. También nos va a acompañar Liliana Pulido, la subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Va a estar también con nosotros Lucas Gómez, gerente de fronteras del Gobierno Nacional, de la Presidencia de la República. Nos estará también acompañando al final de la mañana el doctor Juan Francisco Espinosa, director general de Migración Colombia. También estará la doctora Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe de misión de la OIM, Joseph Merck, representante de ACNUR en Colombia, Carlos Caramela, representante del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, el doctor Víctor Bautista Olarte, secretario de Fronteras y Cooperación de la Gobernación del Norte de Santander, y también el doctor Carlos Llanos, asesor corporativo de inmigración laboral de la compañía Teleperformance, una multinacional implantada también en Colombia. Antes de empezar nuestro conversatorio, han preparado un breve video, entonces vamos a dar paso a su proyección. Este video está relacionado obviamente con el tema central de este conversatorio. Adelante.
Perfecto, muchas gracias. Ya habiendo tenido esta introducción que nos muestra este video con unas imágenes acerca pues, de la situación de la población migrante y de cómo hacer para la recuperación, vamos a dar paso al conversatorio. Les voy a explicar brevemente. Este conversatorio está dividido en 3 bloques temáticos. Vamos a tener un primer bloque temático que va a versar sobre el impacto diferencial de la COVID en la población refugiada y migrante. El segundo bloque temático va a estar relacionado con medios de vida e integración de la población refugiada y migrante. Y un tercer bloque que va a estar relacionado con el impacto territorial de la COVID en la población refugiada y migrante. Entonces, damos paso a este primer bloque de impacto diferencial de la COVID en la población refugiada y migrante, para el cual nos acompañan eh, la doctora Liliana Pulido, subdirectora del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el doctor Carlos Caramela, representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Colombia, y la doctora Marcela Ordóñez, embajadora y directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien, vendrá al panel en contados minutos. Ah, ya llegó Marcela, perdón, no te había visto. Bueno, bienvenida Marcela. Bueno, yo quería arrancar este primer bloque con una breve introducción acerca pues el impacto diferencial que ha tenido el COVID en, en este periodo, digamos, tan complejo digamos, para la población tanto colombiana como la población migrante y refugiada. Entonces, la emergencia sanitaria generada por la COVID ha desatado, como hemos visto, una crisis sin precedentes a nivel mundial, y Colombia no ha sido una excepción. Eh, Hemos visto pues que ya la COVID ha dejado más de 1 millón de muertos a nivel mundial, más de 31.000 muertos en Colombia, alrededor o más de 1 millón de contagiados también en Colombia. Este es un virus que no distingue nacionalidad o posición social, y hemos visto que las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa el país a raíz de la pandemia han tenido y tienen efectos que operan de manera diferenciada en las poblaciones, y en particular han tenido mayor impacto en los estratos sociales más bajos y en la población en situación de vulnerabilidad. En este caso, este es el caso de muchos de los migrantes y refugiados venezolanos, en especial aquellos que se encuentran en condición irregular en Colombia, dado que su estatus migratorio pues, les genera limitaciones para el acceso efectivo a derechos. Eh, digamos, en términos de revisar cuál ha sido el impacto para la población migrante y refugiada en Colombia, dada la coyuntura del COVID, el GIFEN ha hecho diferentes análisis para mirar evaluaciones, unas evaluaciones rápidas de necesidades ante la COVID. En particular realizó una en mayo y otra en junio de este año, y ha encontrado, por ejemplo en la de mayo, que el 84% de los hogares migrantes reportó comer menos de 3 veces al día. Este indicador fue del 55% en junio. De igual forma, en términos de generación de ingresos, el porcentaje de hogares migrantes que percibía ingresos de un trabajo pasó del 89% antes del confinamiento al 58% durante el confinamiento. Es decir, se han también generado dificultades para generación de ingresos. En términos, por ejemplo, de vivienda, el 47% de los hogares migrantes dijo encontrarse en una situación de incertidumbre respecto a su vivienda, y el 23% mencionó encontrarse en riesgo de desalojo. De igual forma, en términos de salud, también han habido limitaciones digamos, dificultades para la población migrante, dado que el 37% de los hogares migrantes encuestados dijo haber necesitado algún tipo de atención médica en los últimos 30 días. Y de estos, más o menos la mitad tuvo alguna limitación para acceder a servicios de salud. Eh, digamos, estas dificultades que se ven en la pandemia, digamos, no son nuevas y son preexistentes, ya venían de tiempo atrás. En particular, digamos, esto se ve reflejado en la encuesta de calidad de vida del 2019,
donde se incrementó el porcentaje de migrantes, de hogares con algún migrante, digamos que están en pobreza multidimensional. De igual forma, digamos, ya había condiciones anteriores, por ejemplo, de inseguridad alimentaria, como también se vio en una encuesta realizada, en una evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos en 2019, donde el 55% de los hogares encuestados se encontraba en situación de inseguridad alimentaria severa o moderada. En términos también de hacinamiento crítico, cerca del 15% de los hogares migrantes con algún migrante, según datos de la encuesta de calidad de vida antes de la pandemia, ya vivían en hacinamiento crítico. Bueno, y estos son pues algunos de estos datos, digamos, que nos muestran que, digamos, la vulnerabilidad de esta población pues se ha exacerbado en tiempos, digamos, de coronavirus. Bueno, y digamos, un tema, digamos, al que hay que ponerle mucho cuidado es todo este tema de niños, niñas y adolescentes migrantes, pues dado que la población migrante y refugiada venezolana que ha llegado al país es una población joven y en particular cerca del 38% de esta población es menor de 18 años. Entonces es una población pues que requiere una atención diferencial, tiene unas necesidades diferentes, tiene unos riesgos también diferentes. Hay muchos niños que vienen no acompañados, tienen problemas de documentación, de identificación, pues obviamente todos los temas de regularización, tienen limitaciones, por ende, al acceso a derechos tales como educación, a salud, salud sexual y reproductiva, y también pues hay como limitaciones para el cuidado de menores de 5 años. Mirando unos datos de la encuesta de calidad de vida del año pasado, vimos que un gran porcentaje de niños asiste al colegio, en particular en edades hasta los 11 años, pero niños entre 15 y 17 años desertan mucho del colegio o no asisten al sistema educativo. Entonces hay que tener, pues digamos, como unas estrategias muy claras, en particular de atención para estos hogares. Otro dato que es importante, digamos, para el tema de niñez migrante y adolescencia migrante es el tema de la baja cobertura de Internet también en los hogares. En esta evaluación rápida de necesidades ante COVID, se encontró que un muy bajo porcentaje, cerca del 31%, solamente tiene conexión a Internet. Es decir, para el teletrabajo y también para la escuela virtual, son unas grandes limitaciones, digamos, que tiene esta población, en particular, pues en esta coyuntura tan particular en la que nos encontramos. Entonces, pues digamos, ya habiendo dicho esto, quisiera darles paso a nuestros panelistas y quisiera, pues digamos, hablar un poco acerca de estos retos, de estas dificultades, digamos, y de estos impactos diferenciales que está teniendo la población migrante y refugiada en Colombia. Y me gustaría hacerle una pregunta a la doctora Marcela Ordóñez, embajadora y directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y preguntarle cuáles cree que son los principales desafíos que enfrentan las autoridades en materia de salud y educación a nivel nacional y local para poder garantizar la provisión de servicios a la población migrante y refugiada, teniendo en cuenta el impacto del COVID-21 en el país. Creo que está silenciada, Marcela. Maylen, muchas gracias. Julián, muchas gracias a los dos. Marcela. Bueno, no, miren, aquí hay un par de cosas y es, yo desde que tuve la primera conversación con Julián, creo que, bueno, digamos, mientras se soluciona el problema de audio de Marcela, le voy a dar paso al doctor Carlos Caramela, representante del Programa Mundial de Alimentos, para que nos cuente, digamos, cuáles son esos principales desafíos que enfrentan las autoridades en materia de salud y educación para poder garantizar estos servicios a la población refugiada y migrante, teniendo en cuenta el impacto del COVID en el país.
Gracias, Adriana. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, mil gracias. No, te agradezco mucho, mucho la oportunidad de ser parte de este conversatorio. Y yo pienso que tú en tu introducción ya mencionaste los temas principales, ¿no? Hay como una situación de vulnerabilidad de algunos grupos, que en particular las personas que han entrado en el país de forma irregular, los niños, niñas, adolescentes, las madres que encabezan las familias, mujeres embarazadas, poblaciones en situación de vulnerabilidad desde el punto de vista de la protección, de la seguridad propia, de la ausencia de una oportunidad de tener acceso a servicios básicos, y también la población que está expuesta naturalmente a contextos que son contextos difíciles en las fronteras, como sabemos. Todo esto, este conjunto de situaciones, que son situaciones que como se dice, interesan un millón de migrantes, de personas que han entrado en el país de forma irregular, representa naturalmente un reto extraordinario para el país. Yo pienso que es muy importante poner en el contexto este reto y destacar que Colombia ha desarrollado un modelo de gestión de la crisis migratoria, que es un modelo, yo pienso, muy importante para muchos otros países, no solo en la región, sino a nivel global. Es un modelo acogedor, abierto, disponible, es un modelo que estratégicamente y en términos de políticas públicas del país reconoce el valor y el potencial de las poblaciones migrantes como factor de desarrollo. Entonces, es súper importante eso porque Colombia efectivamente está haciendo esfuerzos extraordinarios, mismo en el marco regional, para poder crear un contexto acogedor y capaz efectivamente de responder a las necesidades de la población que ha entrado y está entrando en el país. Ahorita, naturalmente, las situaciones particulares de la irregularidad en sí mismo generan toda una serie de retos ulteriores. Y naturalmente también, ¿cómo decir?, la escala de la migración, 1.8 o 2 millones de personas entrando en el país, en particular como concentrado en algunas áreas fronterizas y en algunas áreas urbanas, naturalmente han como significado una exposición de los servicios públicos a una situación de presión que estaba un poquito como inesperada, ¿no? Entonces ha habido como este tipo de reto, de desafío que pero yo pienso institucionalmente el país ha gestionado muy bien. La crisis COVID ha disparado un poquito las dificultades porque claramente ha como introducido, ha añadido a una situación ya bastante como compleja toda una serie de otros asuntos relacionados por un lado con la salud, el bienestar, por el otro lado con la pérdida de empleo y de acceso a ingresos, que ha cambiado un poquito y profundizado la vulnerabilidad de los migrantes en el país. Y eso efectivamente, como tú mencionabas, Adriana, se ha también como inmediatamente transferido en las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que efectivamente, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, el hecho que muchos de los migrantes que estaban enlazados en el sector informal, trabajaban en el sector informal del país, y tenían como una fuente de ingreso que les permitía como de aguantar y de estructurar un proyecto de vida, etcétera. Todo esto se ha perdido. Se ha perdido de una vez, se ha perdido, como decir, a la escala, ¿no? Y eso ha significado que estos hogares se han encontrado en una situación de dificultad ulterior, de ulterior vulnerabilidad. En este contexto, como yo mencioné, yo pienso que el esfuerzo del Estado colombiano ha sido
extremadamente como fuerte, importante. No solo se ha expandido el sistema de protección social, sino se han lanzado una serie de otros, como decir, proyectos y programas de gestión. Y pienso que es muy importante también destacar que la comunidad internacional ha apoyado en larga medida este esfuerzo nacional, se ha sumado a las instituciones nacionales y está brindando el ayuda, el apoyo dentro de los límites, naturalmente, lo que se puede lograr en el contexto de Colombia. Y por el lado del PMA, para concluir, nosotros enfocamos nuestra atención naturalmente en la dimensión de la seguridad alimentaria y nutricional y nuestro enfoque ha sido dirigido exactamente a los grupos más vulnerables. Se mencionaban algunos, ¿no? Por ejemplo, los niños y niñas adolescentes, las madres que encabezan hogares, la población vulnerable que se ha quedado sin acceso a un empleo y sin acceso a ingresos. Y nosotros trabajando de la mano con las instituciones nacionales, con la Agencia de Frontera, con Migración Colombia, con las entidades territoriales y en el marco de un abordaje que es bien coordinado dentro del sistema de Naciones Unidas a través del IFEM. Estamos proveyendo insumos que nos permiten de como mitigar el impacto de esta crisis, apoyando a los más vulnerables y asegurando su seguridad alimentaria y nutricional en esta fase que esperamos sea de transición, nos permita después, dentro de algunos meses, de volver a un contexto más positivo. Gracias. Gracias, Carlos. Marcela Ordóñez volvió, espero que sirva el audio. Marcela, bienvenida y quería hacerte la pregunta que le hice a Carlos. No sé si quieres que te la repita o ya Muchas la... gracias. No, la pregunta, ¿ahora sí me oyen? Sí, señora. Perfecto. Aleluya, gracias. Me salió un aviso, el organizador lo sacó del seminario y quedé asustada. Muchas gracias. La pregunta sí la oí, desafortunadamente me perdí buena parte de la intervención de Carlos, pero me gustó mucho tu introducción, Adriana, porque tú haces referencia a desafíos que ya estaban y a los desafíos que cambian. Y creo que es muy importante tener esto claro porque hay realidades, digamos, que por supuesto que el COVID exacerbó, pero que ya estaban. ¿A qué me refiero con esto? Unos números. En el sector salud, entre 2017 y 2020 se registraron 7 millones de atenciones para 815,000 migrantes que costaron en millones de dólares 190. Esto ha significado una deuda al sistema de salud de 120 millones de dólares. Y en educación, la educación de 360,000 niños, niñas y adolescentes venezolanos ha significado un costo de 120 millones de dólares. ¿Por qué menciono? Está bien, gracias. ¿Por qué menciono estos números? Porque lo más grave es eso. Lo más grave es, digamos, el alto costo que tienen las atenciones y que el Estado colombiano ha tenido que sufrir esos costos. No voy a decir que prácticamente solo, pero sí con un apoyo de la comunidad internacional que es muy inferior al apoyo que da la comunidad internacional en todas las demás crisis, en todas. Es decir, lo podemos comparar con los Rohingya, lo podemos comparar con Sudán del Sur, lo podemos comparar con lo que sucedió en Siria y haciendo notar, Adriana, que esta es después de Siria, la migración venezolana es el segundo flujo migratorio más importante. Y sin embargo, los números de apoyo para atención están muy por debajo. O sea, están con el que menos diferencia hay, estamos hablando de menos de la mitad de lo que reciben los demás. Entonces es muy importante también que empecemos a mirar por qué esta crisis está tan desfinanciada y por qué recibe mucha menos atención de la comunidad internacional de la que pueden recibir las otras crisis. Y ahora volviendo, y aquí realmente espero no repetir a Carlos, evidentemente cuando empezó el COVID,
nos vimos enfrentados a adaptar las atenciones que se estaban dando. Hubo un plan de 6 puntos que construimos con Naciones Unidas, con el GIFEN, para adaptar esas estrategias. Por supuesto, en materia de educación, la prioridad durante la emergencia fue asegurar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar. Esto incluía ayudarlos con útiles, ayudarlos con material pedagógico para hacer esa transición. Y por supuesto, tú mencionaste, no lo voy a repetir, pero mencionaste los retos de acceso a conectividad. Otra parte a la que sin duda Carlos se refirió es el PAE, y fue la adaptación del programa alimenticio escolar y cómo se empezó a llevar a las familias con una percepción, por supuesto, de que lo que podría suceder es que ahora toda una familia se alimente con lo que se supone era para los niños. Y por supuesto también se está trabajando en la construcción de metodologías virtuales y complementarias para la educación. Y quiero cerrar esto diciendo en una nota positiva que sí hubo una buena práctica que empezamos a trabajar para atender a la población migrante que nos sirvió durante el COVID, y fue la telemedicina. Ya había buenas prácticas de telemedicina cuando empezó el COVID y sin duda tuvo un impacto positivo para desarrollar mucha más la telemedicina. Pero yo tengo que insistir en que el más grave problema sigue siendo la subfinanciación por parte del sistema internacional. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Me gustaría ahora hacerle una pregunta a la doctora Liliana Pulido, y es, digamos, en materia de seguridad alimentaria, ¿qué retos está enfrentando la población refugiada y migrante durante la emergencia de la COVID-19? Les pediría, digamos, que fuéramos bastante breves para alcanzar, digamos, a tocar otros temas, dado que nos hemos extendido un poco. Muchas gracias. Claro que sí, Adriana, un saludo para ti, para la embajadora Marcela Ordóñez y para Carlos. Muchas gracias a Naciones Unidas por la invitación. Para ser muy breve, quisiera decir que en materia de seguridad alimentaria el Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo enorme por seguir prestando atención a los migrantes provenientes de Venezuela en particular, y en especial el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no solo para la población migrante, sino pues para todos los niños y niñas y adolescentes beneficiarios de nuestros servicios, implementó unas medidas durante esta pandemia que han sido reconocidas por la OCDE. Recientemente ganamos un premio nacional, y que tienen, digamos, como dos aristas o dos componentes centrales. Uno, el reforzamiento de las canastas nutricionales que estamos entregando en un esfuerzo enorme logístico a todos nuestros beneficiarios, insisto, especialmente niñas y niños menores de 5 años, a través de diferentes modalidades. Nosotros, digamos, hicimos ese reforzamiento incrementando el cubrimiento calórico, incluso para grupos etarios de 6 a 11 meses, hasta en más del 180%. Para gestantes también se incrementó ese cubrimiento calórico. Y el segundo gran componente fue la flexibilización de los servicios. Allí, no solamente en materia, digamos, de la modalidad que nosotros tenemos de centros de recuperación nutricional, se siguió prestando el servicio a niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda durante la emergencia sanitaria. Abrimos nuevas unidades de búsqueda, 3 a partir del pasado mes de septiembre, especialmente en departamentos con alto flujo migratorio, Nariño, Arauca. Hemos mantenido la entrega de raciones alimentarias, pero pues sin duda allí hay unos desafíos enormes que, insisto, no son solamente para la población migrante, sino en general, pero en particular en nuestros departamentos frontera o los que tienen mayor flujo, tenemos un desafío enorme para reactivar el proceso de valoración nutricional,
Ustedes saben que en el marco de la atención integral que el gobierno nacional ofrece a niños y niñas en la ruta, digamos, de atención, especialmente de primera infancia, hacemos tomas de talla y peso. Por la pandemia eso no ha sido posible. Y ese seguimiento pues es fundamental para poder conocer cuál es el estado de nutrición de nuestros niños y de nuestras niñas. Recientemente hicimos un piloto en La Guajira para poder volver a retomar esos procesos de valoración, guardando todas las medidas de bioseguridad, pero efectivamente es un reto, es un desafío, porque hay mucha resistencia en las comunidades, hay mucho desconocimiento también, hay falta de información, y digamos que los primeros resultados de ese pilotaje, de tratar de retomar esa valoración nutricional, nos arrojan unas alertas muy importantes que estamos trabajando con el sector salud. También, digamos, el tránsito, el retorno, intento de retorno a Venezuela y el regreso que se está viendo poco a poco nos generan unos desafíos. Nosotros, pues, ahí estamos trabajando de manera articulada con diferentes entidades del gobierno nacional, pero claramente ha habido, digamos, un impacto muy importante que se ve en otros temas correlacionados con seguridad alimentaria. Y ustedes saben que nosotros tenemos unas atenciones mínimas en la política de primera infancia que garantizan, digamos, esa atención integral, y pues no hemos podido garantizar, especialmente para la población migrante, la continuidad en la prestación de esos servicios. Y digamos, hago referencia específica, por ejemplo, a temas relacionados como la vacunación, los esquemas de vacunación, que además tienen pues un correlato importante sobre la salud de nuestros niños y de nuestras niñas, y de los niños, por supuesto, que provienen de Venezuela y que están en este esquema. Entonces, digamos que sí hemos identificado estos dos grandes riesgos, estamos trabajando en ellos, y creemos que con el apoyo, estábamos hablando antes de iniciar el evento, un poco con Carlos, que podemos seguir apoyándonos en la cooperación que el Programa Mundial de Alimentos y otros organismos de cooperación internacional han venido ofreciendo al gobierno nacional para enfocar estos esfuerzos y tratar de volver a unas condiciones, digamos, de seguimiento de la valoración nutricional de nuestros niños migrantes. Muchas gracias, Liliana. Digamos, tenemos corto tiempo, entonces yo quería preguntarles a Marcela o a Liliana, ¿qué tipo de medidas creen que se requiere adoptar para fortalecer y expandir la cobertura de los sistemas y servicios de protección social para los niños, niñas y adolescentes migrantes? No sé quién quiere responder. Si quieres, arranco. Si a Marcela le parece. Digamos que nosotros hemos identificado varias medidas, pero voy a tratar de concentrarme en tres. Uno, nosotros digamos, particularmente en el ICBF, y pues en todas las entidades del gobierno, obviamente, pero en particular en el ICBF hemos visto un incremento importante el año pasado de niños, niñas y adolescentes a atender. El año pasado atendimos a más de 100.000 niños y niñas en las diferentes modalidades de atención. Si bien eso en promedio en los diferentes servicios no supera el 5% de la población total que nosotros atendemos, sí se han identificado, digamos, pues necesidades de nuevas infraestructuras, especialmente en los municipios y en los departamentos fronterizos, o que tienen una migración importante, o un impacto de la migración importante, es decir, nueva infraestructura, nuevos servicios. Digamos, hay una serie de fenómenos que nosotros, que digamos están correlacionados con el fenómeno migratorio, y que no necesariamente encuentran o tienen una respuesta en la oferta institucional tradicional. Ahí estamos trabajando para revisar qué nueva oferta de servicios podemos tener, revisando también además las experiencias internacionales. Dos,
digamos, una articulación importante frente a temas como la trata de personas que ha tenido durante la pandemia, infortunadamente, como un escalamiento en unos puntos específicos del territorio nacional. Ahí la articulación interinstitucional pues es fundamental. Y tres, digamos, entre enero y junio se hizo todo el proceso de aprobación de los planes de desarrollo territorial. Más o menos se identificaron 60 municipios que tienen impacto o que tienen, digamos, agenda de migración, y en 45 de esos municipios se logró, gracias a un trabajo de Presidencia de la República, del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de las mismas entidades territoriales, marcar una agenda para esos próximos 4 años de esas entidades territoriales. Y allí realmente pues es muy importante destacar que estos nuevos alcaldes y gobernadores incluyeron líneas de acción especialmente en torno a niños, niñas y adolescentes migrantes, y ahí, digamos, hay todo un espacio para trabajar y poder generar nuevos esquemas de atención, espacios de cuidado albergue, mejorar los centros transitorios en zonas de frontera, en fin, digamos, una oferta amplia, más sólida, que requiere obviamente el apoyo no solamente de las autoridades territoriales, sino de la cooperación internacional, pero nosotros creemos sinceramente que esta es una migración por las características que ya hemos diagnosticado en los últimos 2 o 3 años, que llegó para quedarse y que tenemos que pasar de la estabilización a un tema más de integración y de futuro para los migrantes, para nuestros niños y nuestras niñas. Gracias. Perfecto. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Scaramella para cerrar este bloque, y es, digamos, el doctor Scaramella nos mencionó hace un momento el tema de asistencia alimentaria que brinda el Programa Mundial de Alimentos a nivel nacional, pero también sabemos, digamos, que el programa está complementando las acciones del gobierno nacional y local en materia de protección social. Quisiéramos que nos contara un poco, que nos pudiera ampliar un poco más este tema para conocer las diversas acciones complementarias que está brindando el programa. Mil gracias nuevamente, Adriana. Y sí quería tal vez mencionar antes de contestarte que estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó Marcela, ¿no? Esta es una crisis que desde el punto de vista de la comunidad internacional es subfinanciada si se compara a otras crisis migratorias. Tenemos que tener en cuenta este tema. Y también Marcela, antes que tú te pudieras conectar, había mencionado que el esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano es un esfuerzo extraordinario y representa un modelo en su visión de la migración como un factor de desarrollo. Entonces, es un aspecto muy importante. Mismo así, en un contexto de relativa subfinanciación, nosotros como Programa Mundial de Alimentos hemos tenido la posibilidad de crecer muy fuertemente en los últimos 2 años. Hemos crecido de asistir 4.000 personas a asistir ahorita 350.000 migrantes por mes. El año pasado hemos llegado a 1.4 millones de migrantes asistidos en el curso del año. Este año vamos a tener más o menos el mismo alcance. En el ámbito de la protección social que tú mencionas, Adriana, nosotros tenemos como 2 o 3 ejes principales. Uno es el trabajo de la mano con ICBF. Como mencionó Liliana, estamos colaborando, por ejemplo, en el sector migración con unidades móviles que el PEMIA está financiando. Esto nos permite tener una medición por un lado y un acceso a poblaciones vulnerables, niñas, niños y adolescentes que de otra manera no se daría. Como mencionó Marcela, estamos muy involucrados y estamos haciendo una inversión importante en la alimentación escolar. Eso nos permite, en el contexto de la migración, de llegar a miles de niños migrantes que sin este apoyo no tendrían acceso a la escolaridad, no tendrían acceso a la nutrición y serían expuestos a situaciones muy difíciles de violencia y hasta tal vez de cooptación en órganos y organismos ilegales.
Y cuarto, estamos en este momento trabajando de la mano con otras instituciones como Prosperidad Social, Gerencia de Frontera y otros en un piloto de protección social que nos permite, que se está desarrollando en la área de Arauca, que nos ha permitido hacer una expansión del Sistema Nacional de Protección Social para abarcar y para llegar a poblaciones migrantes que no estaban involucradas en el sistema. Esto es un piloto importante porque nos permite crear un modelo que puede inspirar una serie de reformas o revisiones políticas y fortalecer los mismos mecanismos nacionales frente a emergencias de este tipo. Entonces, no es solamente una intervención que sirve efectivamente a apoyar y mitigar la situación de los más vulnerables, sino es también un mecanismo que nos permite de acumular lecciones aprendidas y de poder transferir esas lecciones a un proceso de fortalecimiento de políticas públicas a nivel nacional. Muchas Adriana. gracias. Sigue, Marcela, por favor. Si me permites una última palabra solo para complementar esto que han dicho Liliana y Carlos, simplemente quisiera agregar que también estamos trabajando para asegurar que los niños que terminan su colegio tengan acceso a educación en el SENA y en otros, digamos, tengan posibilidades de educación profesional o digamos de algún oficio, porque por supuesto la idea y el plan de largo plazo es su integración a la vida colombiana en todo, su integración económica, su integración social, y es la única manera en que lograremos hacer de la migración una oportunidad de desarrollo para Colombia. Entonces, digamos, son muchos los frentes en los que se están trabajando. Creo que Liliana y Carlos le han pegado como a los dos frentes más delicados, porque son los niños más frágiles y más vulnerables, pero creo que sí es muy importante decir que también se está trabajando en otros frentes para asegurar que quienes ya van saliendo del sistema educativo y demás logren una integración efectiva a la sociedad colombiana y así sea una oportunidad de desarrollo sostenible esta migración. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera agradecerles a ustedes por todas estas interesantes alocuciones que han tenido. Quisiera hacer como una breve recogida como de las ideas principales que tuvimos en este panel. Como vimos, digamos, los impactos que ha tenido la COVID en la población migrante y refugiada pues son diferenciales, no solamente, digamos, han exacerbado condiciones de vulnerabilidad ya existentes que tenía la población migrante y refugiada, sino que además afecta de manera diferencial, por ejemplo, a grupos poblacionales como lo son las mujeres, los niños, niños y adolescentes. Hemos visto, pues digamos que se han exacerbado algunas dificultades, como nos contaban Liliana, Marcela, Carlo, por ejemplo, en atención a la niñez y adolescencia migrante, por ejemplo, en términos nutricionales, en términos de asistencia escolar, en términos de vacunación, necesidad de servicios, de infraestructura, en particular en ciertos lugares, digamos, de mayor concentración de población migrante y refugiada, como lo es la frontera. También nos recordaba Marcela, digamos que esta es una crisis que está desfinanciada, que ha tenido, digamos, obviamente mucha cooperación internacional, la ayuda de diferentes donantes, sin embargo, pues digamos, es la segunda mayor crisis migratoria en el mundo y nos contaba Marcela, pues que los indicadores no son comparables con los de otros países, digamos, que han vivido un flujo migratorio tan importante como el colombiano. Sin embargo, Carlos nos recordaba, digamos, todo este trabajo articulado que ha venido haciendo la cooperación internacional, en particular el Programa Mundial de Alimentos, tanto con gobierno local, gobiernos nacionales, con diferentes entidades como el ICBF, para, digamos, poder suplir ciertas necesidades, poder articularse y darle una mejor atención en particular a estos grupos poblacionales pues, que son más vulnerables. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias por contarnos, digamos, lo que están haciendo, cuáles son estos retos, estos desafíos que se están viendo, digamos, durante el COVID para la población migrante y refugiada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Gracias a todas.
Gracias, Gracias. Adriana. Gracias, Adriana. A Un Marcela, saludo a chao, ti, Liliana. Carlos. Luego, Marcela. Chao, Carlos. Gracias, Adriana. Bueno, ahora le vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del día de hoy. Este bloque va a hablar acerca de medios de vida e integración de la población refugiada y migrante. En este segundo bloque, en este segundo panel, nos acompaña el gerente de Fronteras, Lucas Gómez. También nos acompaña el señor Carlos Llanos, asesor corporativo de inmigración laboral de Teleperformance, y la doctora Ana Eugenia Durán Salvaterra, jefe de misión de la OIM en Colombia. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Voy a hacer una muy breve introducción sobre el tema que nos convoca en el día de hoy y posteriormente pues les daré la palabra, digamos, para responder algunas preguntas puntuales en el panel. Entonces, pues yo quisiera arrancar este segundo bloque de la mañana de hoy, digamos, iniciando porque, digamos, este flujo migratorio que ha venido incrementando desde el 2015, el flujo migratorio proveniente de Venezuela, nos ha tomado un poco de sorpresa a un país como Colombia que no tiene cultura, digamos, migratoria ni de recepción de migrantes. La migración venezolana, tanto refugiados como migrantes, hemos visto que tiene unas características muy positivas, digamos, para la sociedad colombiana. En particular, son personas que tienen unos niveles educativos superiores a los colombianos, tienen un mayor promedio de años de educación, son personas mucho más jóvenes que las colombianas. Si se ve, por ejemplo, en la pirámide poblacional de la población venezolana versus la colombiana, vemos que el 37% de los migrantes venezolanos tiene entre 15 y 29 años, frente a un 24.6% de los colombianos. También existe una población muy importante, como lo vimos en el bloque anterior, de niños y adolescentes, digamos, pero estas son condiciones y características muy positivas de esta población, porque además es una población que es más joven y puede entrar, digamos, a contribuir en edades productivas al mercado laboral colombiano. Se ha visto también, digamos, que son personas que tienen experiencia laboral, sin embargo, digamos, en el país no se encuentran muchas veces laborando en las áreas en las que venían laborando, por ejemplo, en su país de origen. La migración, digamos, ha sido ampliamente estudiada en diferentes países y lo que se ha visto es que siempre genera unos aportes muy importantes a las sociedades de acogida. Estos aportes obviamente se dan porque, digamos, los migrantes son consumidores, consumen, digamos, acá tenemos 1.8, casi 2 millones de migrantes pues que consumen día a día servicios, bienes, alimentos, entonces por esto, digamos, generan mayor producción, ahorran, tienen inversión. De hecho, el Banco de la República hace pocos días sacó un estudio en el que muestra que los migrantes tienen una mayor propensión de ahorrar que los nacionales. También, digamos, son trabajadores, entonces tienen unas mayores tasas de participación y de ocupación en el mercado laboral. También nos traen su capital humano, que muchas veces, como les conté, es superior, digamos, al del colombiano promedio, y también contribuyen por medio de impuestos. Entonces, no solamente el IVA que pagan cuando consumen, sino también cuando aportan, por ejemplo, en impuestos a la renta y demás. Entonces, digamos, la migración es una oportunidad y le genera un crecimiento económico al país y a las sociedades de acogida. Sin embargo, digamos, se ven ciertas diferencias ya cuando uno revisa, digamos, algunos indicadores para los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. En particular, en el mercado laboral tienen indicadores laborales estructuralmente diferentes, tienen una alta informalidad, mientras que el colombiano tiene una informalidad del 60%, el venezolano tiene una tasa de informalidad del 90%, ganan aproximadamente 42% menos que un colombiano, trabajan más horas y en general, digamos, tienen problemas para convalidar sus títulos y no se emplean en profesiones o áreas en las que trabajaban anteriormente. Entonces, digamos, este tipo, digamos, este panorama que les estoy contando acá nos sirve un poco de base para entrar a nuestra
segunda conversación del día de hoy, que es ver un poco los retos, cuáles son esos desafíos, cómo hacemos para que la población migrante y refugiada se pueda integrar de una manera efectiva y exitosa en la sociedad colombiana. Entonces, bueno, quisiera entonces arrancar este conversatorio haciéndole una pregunta a la doctora Ana Durán. Me gustaría preguntarte cuáles son esos principales desafíos para avanzar en la integración económica de la población refugiada y migrante, en particular a raíz del impacto de la COVID-19. Muchas gracias, Adriana, y un saludo muy cordial a Lucas, a Carlos y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por este espacio y bueno, yo quisiera empezar reconociendo al Estado colombiano como un país extremadamente generoso y solidario que ha generado más de 140 medidas de carácter administrativo para que los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela tengan acceso a servicios básicos como salud y educación y alternativas de regularización. Creo que esto es importantísimo reconocerlo y es un país que es un ejemplo a nivel mundial, pero lo cierto es que la pandemia por el COVID-19 es una crisis de salud global como ninguna otra y que está desestabilizando la economía global y amenazando la vida de millones de personas. En ese sentido existe una gran preocupación por el impacto que tiene, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, especialmente la de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, porque además se encuentran una gran mayoría en situación migratoria irregular. De acuerdo con algunas cifras oficiales de Migración Colombia, con corte a julio del 2020, de un total de 1.731.000 nacionales venezolanos en el país, el 56% se encuentra en esa condición. Y es cierto que a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades en el país para avanzar en la integración socioeconómica, aún persisten, como tú dices, grandes desafíos, y yo querría hablar muy rápidamente de 5 de ellos. Creo que primero es la necesidad de avanzar en procesos de regularización de los refugiados y migrantes. La definición de la situación migratoria es definitivamente esencial para poder facilitar este acceso a los servicios básicos y además es el primer paso que permite asegurar el nexo entre lo humanitario y el desarrollo. Porque una persona que puede identificarse de alguna manera tiene acceso a bancos, tiene acceso a trabajo, mientras que el que no lo tiene cerradas todo, a educación, a salud, etcétera. Segundo, tal vez el acceso ya a mercados de trabajo formales y a la generación de ingresos. La promoción del empleo y el acceso a medios de vida continúa siendo un gran desafío y la emergencia por COVID-19 en el país y las medidas que se tomaron para evitar la propagación tuvieron un impacto muy significativo en la producción, en el consumo, en la inversión, el desempleo y en la generación de ingresos en el país, que afectó especialmente a los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. A manera de referencia, las principales cifras del mercado laboral de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, recopiladas a través de la gran encuesta integrada de hogares, muestra que en el 2019 existían 1.300.000 nacionales venezolanos en Colombia en edad de trabajar y que la tasa de desempleo es en promedio mayor en 5 puntos porcentuales a las tasas nacionales, como tú hiciste referencia a algunos datos, y el COVID-19 causó un impacto aún mayor en estas cifras. Y se estima, por ejemplo, que el desempleo de esta población pudo haber aumentado cerca de 30% en este proceso. Y del mismo modo se reconoce que la crisis económica generada por el COVID pudo haber elevado la informalidad, tema que de por sí ya era crítico de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, y ya tú lo habías señalado que antes de la crisis sanitaria este indicador llegaba al 90%. En tercer lugar, y muy relacionado con el acceso a mercados de trabajo formales, está el acceso a sistemas de protección social, por supuesto, lo que aseguraría también salarios mínimos. El reconocimiento de títulos y certificaciones es fundamental, y un tema muy importante es asegurar el acceso a la conectividad para que las personas puedan ampliar su espectro de acceso al trabajo. En cuarto lugar, la superación de la estigmatización y discriminación de los refugiados y migrantes, y que se ha intensificado en esta coyuntura de COVID-19.
Y tenemos que recordar que ya de por sí el trabajo informal genera estigmatizaciones tales como que esa gente no paga impuestos, que hay poca salubridad, hay competencia desleal, etcétera. Y bueno, sobre este punto creo que si nos da chance podríamos hablar un poquito más. Y por último, tener claro que cualquier política o medida que busque la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados debe necesariamente beneficiar a las comunidades de acogida. Y por supuesto la articulación desde los gobiernos nacionales y locales para la promoción de la inclusión laboral con los empresarios y los gremios son actividades esenciales para esta integración. Gracias. Muchas gracias, Ana. No sé si Lucas o Carlos quieran complementar sobre cuáles son los principales desafíos para avanzar en la integración económica de la población migrante y refugiada. Creo que Lucas tiene problema con el micrófono. No te estamos oyendo, Lucas. Aló, ahora sí, perdón. Hola, No sé Lucas. qué pasaba. Esta es como la aplicación número 63 de la pandemia, entonces siempre el botón eh, Mute. de cómo activar Esconde. cambia un poquito. Perdónenme. No, yo quiero primero que todo agradecer infinitamente la invitación. Adriana, muchas gracias por este espacio y pues obviamente feliz de compartir este panel con Carlos y con Ana, con quien llevamos, digamos, ya trabajando y somos socios de verdad para todos estos desafíos. Yo quisiera simplemente, digamos, para hacerlo muy rápido, y sé que tenemos también temas de tiempo, yo creo que uno de los desafíos más importantes es que estamos hablando sin parar de reactivación económica, y yo siempre he dicho que esto puede ser una ventana de oportunidad muy interesante para el tema migratorio. Y es que cuando la economía estábamos en tiempos normales, pues iba y los migrantes tenían que subirse, digamos, a los esquemas migratorios. Aquí estamos en un momento donde estamos rebarajando un poco y definiendo cuál va a ser la postura, digamos, para esa reactivación. Y creo que una de las funciones que tenemos dentro de la gerencia de fronteras y desde el gobierno nacional es que esa reactivación no se dé de espalda a los migrantes, sino se dé de la mano con los migrantes. Creo que ahí estamos trabajando fuertemente los escenarios, los compromisos por Colombia que está haciendo el presidente en cada uno de los departamentos. Estamos buscando tener una incidencia, que en ese diálogo con gremios, con los actores económicos, haya esa dimensión de alguna manera buscar, y como decías tú en la introducción, Adriana, y un poco en los mensajes de Ana, entendamos esa migración como una fortaleza, como una oportunidad, y sobre todo que, digamos, sigamos viendo que esta ventana de oportunidad sea obviamente bien aprovechada y que permita esa integración socioeconómica que estamos buscando los migrantes. Lo dejo ahí como para darle la oportunidad a Carlos y sobre todo para que tengamos la oportunidad de ver las otras preguntas. Carlos, si quieres seguir. Sí, muchas gracias por la invitación en primer lugar y por este espacio tan nutritivo y tan interesante de conversación. A mí me parece que es muy importante también, por supuesto coincido con todos los desafíos y los retos que han comentado mis colegas. Sin embargo, hay uno que me parece muy importante y es el tema de la interconexión entre los diversos factores que juegan, digamos, o que tienen un rol importante en todo el tema migratorio en Colombia. Yo sé que, digamos, toda la contingencia que se ha presentado a raíz del COVID-19 ha generado, digamos, un mayor dinamismo en todas las normas y todas las regulaciones que se han tenido que implementar para poder, digamos, hacer estos procesos lo más fluidos posible. Sin embargo, parte de lo que como sector privado y, digamos, empresarios que apostamos a la inclusión laboral de migrantes y refugiados hemos detectado es que en muchos casos los procesos, digamos, tienen alguna barrera adicional o no fluyen correctamente por algún
digamos, alguna desconexión entre los diversos actores que juegan un papel importante en esto. Es decir, obviamente autoridades administrativas, bancos, entidades de seguridad social. Entonces creo que es fundamental crear esa, digamos, esa interconexión o esa alineación perfecta o en la medida de lo posible, lo más perfecta posible para que estos procesos puedan fluir de esa manera y eso nos facilitaría la vida, digamos, y contribuiría a que podamos apostar mucho más por la inclusión laboral de esta población. Muchas gracias, Carlos. Yo quería volver un poquito hacia atrás, un poco lo que estaba contando Lucas, digamos, de ver esta crisis como una oportunidad de volver a rebarajar, digamos, las oportunidades. Y quería preguntarle a Lucas en particular, ¿qué medidas prevé o ha previsto o ha venido adoptando el gobierno nacional y sus socios para impulsar la integración de los refugiados inmigrantes venezolanos, en particular en esta recuperación post-COVID? ¿Cuál es ese rol que tiene que jugar el migrante y el refugiado en la recuperación de la economía? No, pues Adriana, ahí hay como varios elementos. Uno, pues obviamente todo el tema de reformas institucionales y, digamos, revisión institucional de cómo incorporar y sobre todo entender las nuevas dinámicas de la migración que hay presentes en Colombia. Yo creo que ese es un elemento muy importante, que se ha hecho un gran trabajo de manera conjunta con Migración, con Cancillería, incluso con el Congreso ahorita con nuestra ley migratoria, porque ahí, si ustedes revisan un poco el proyecto de ley, hay un capítulo específico para integración laboral del migrante, que yo creo que eso es algo muy significativo y que creo que, pues obviamente es una de las grandes apuestas que tenemos. Por otro lado, pues obviamente creo que también el trabajo que se ha hecho sin parar de esquemas de regularización, entendiendo las diferentes características, los diferentes PEPs, y algo que Carlos decía, y es cómo nosotros le ponemos un poco la vida más fácil al empresario que quiere contratar a un venezolano, cómo le ponemos la vida más fácil al venezolano que quiere hacer su homologación de sus títulos. O sea, ese trabajo se está haciendo y creo que nuevamente pues la pandemia o esta coyuntura particular hace pues que busquemos darle relevancia a cada uno de esos temas. Y pues obviamente, y creo que es la gran apuesta que tenemos todos y con Ana hemos tenido la oportunidad de hablarlo, y es entender esas nuevas características de la migración. Es una migración que tiene vocación de permanencia, que está para quedarse, y entonces dar ese salto a la atención humanitaria y empezar a trabajar en esquemas más de integración económica. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a empezar a encontrar las fortalezas, ahí es donde vamos a empezar a dar el cambio incluso de esas percepciones xenofóbicas de algunos sobre una migración que es dependiente de la ayuda humanitaria y que no aporta mucho a la sociedad. Yo creo que aquí el hecho de que empecemos a movilizar historias de vida, a contar historias exitosas, a mostrar, digamos, a ese migrante exitoso, nos puede dar muy buenos resultados y creo que tenemos grandes ejemplos. Yo estuve en Barranquilla la semana pasada y en Barranquilla uno se da cuenta digamos, de la importancia que tuvo la migración en el desarrollo de la ciudad y sobre todo porque viene con historias exitosas de migrantes que han logrado llegar incluso hasta puestos importantes en la ciudad. Aquí es un poco, digamos, reconstituir un poco esa historia y empezar a mostrar que esa integración es posible, que la productividad es posible y que finalmente, como siempre hemos dicho, esos 2 millones que no solamente consumen, sino también producen, pues pueden darle un poco la vuelta a esa visión un poco asistencialista y de estigmatización que hemos visto. Muchas gracias, Lucas. Súper clave todo este tema, digamos, de estigmatización y xenofobia, pues digamos, porque es una como de los lastres un poco que carga la población migrante y refugiada, en particular pues en las comunidades de acogida muchas veces. Entonces, digamos, creo que se deben generar, como tú dices, unos cambios de narrativa, digamos, para hacer que esos imaginarios también cambien en la sociedad colombiana. Yo quería hacer una pregunta a Carlos sobre cuáles son esos principales riesgos que están enfrentando la población migrante y refugiada en el marco de su proceso de integración socioeconómica en el país. Sí, bueno, gracias nuevamente.
yo, digamos, teniendo en cuenta que la inclusión o la inserción laboral es parte fundamental o una parte vital de lo que es la integración socioeconómica de esta población, yo propongo dividir, digamos, dos momentos de frente a estos riesgos, ¿no? Unos desafíos o unos riesgos previos al empleo, como por ejemplo el tema de la regularización, la dificultad de acceso a la oferta laboral, la dificultad para validar formación académica y competencias, el tema de la inclusión financiera, donde todavía vemos entidades bancarias que, por ejemplo, exigen un pasaporte vigente para poder realizar una apertura de cuentas, que es vital en estos días para poder realizar el pago de un salario de forma masiva. Bueno, el tema de afiliación a seguridad, al sistema de seguridad social, donde por supuesto han habido muchas mejorías, pero siempre habrá oportunidades de mejorar mucho más. Otros desafíos que ya son durante el empleo o una vez estas personas son incluidas, porque digamos, no nos podemos quedar allí, debemos abordar todos esos retos que vamos identificando. Por ejemplo, el riesgo de ser excluido financieramente. Por ejemplo, si una persona logra abrir una cuenta bancaria, y doy ejemplos puntuales, pero digamos son bastante gráficos, si una persona logra abrir una cuenta bancaria con un pasaporte vigente, ese pasaporte eventualmente se va a vencer y la dificultad que existe de poder obtener una renovación, un nuevo documento es bastante alta. Igual corren el riesgo de que en el curso de la relación laboral sufran o sea víctima de un hurto o extravíen su pasaporte, lo cual básicamente genera una especie de exclusión frente a la entidad bancaria por no contar con ese documento y dificulta, digamos, la continuidad en ese sentido. El tema de mejorar el estatus migratorio, nosotros obviamente hemos incluido muchas personas con PEP, que permite ejercer cualquier actividad legal en el país. Sin embargo, en el curso de esos 2 años de vigencia de este documento, bueno, también el PPFF, siempre hemos buscado que la persona pueda mejorar su estatus migratorio con la obtención de una visa de trabajo, digamos, a raíz del contrato laboral que tiene con la empresa. Sin embargo, ahí entran en juego otros factores, como lo son el alto costo de una visa, el tiempo de vigencia que puede tener la visa, que en algunos casos puede ser hasta menor que el PEP. Entonces, claro, esos son, digamos, elementos puntuales que generan cierto riesgo en que la persona, en que el migrante venezolano pueda en algún momento decir, prefiero quedarme con un PEP, ¿no? Que es gratuito, que tiene 2 años de vigencia, que me permite ejercer cualquier actividad legal. Entonces esto genera, digamos, problemas en varios sentidos. Perfectos. Incentivos perversos. Claro, y realmente no solo eso, sino que pensando ya en procesos específicos que el trabajador debe, digamos, en el que debe estar envuelto durante su relación laboral, como por ejemplo todo el tema de los aportes a seguridad social, cuando hay un dinamismo tan significativo en temas documentales, corre el riesgo de que se pierda la trazabilidad. Por ejemplo, en temas pensionales, donde es súper importante que exista una trazabilidad para poder efectivamente determinar si tiene un derecho a una pensión o no. Entonces, digamos, todos estos temas hay que mirarlos con lupa, son el día a día del empresario, son el día a día del empleador que apuesta por la inclusión laboral de migrantes y refugiados. Y bueno, y por supuesto otros temas como barreras psicosociales y culturales que sean en el día a día de trabajo. Lo importante, digamos que es siempre tenerlos presentes para saber cómo abordarlos y hacerlo parte de nuestra estrategia. Yo también quiero hablar de un riesgo que yo llamo transversal, y es el tema de que Lucas ya comentaba, es el tema de la xenofobia, de repente en algún momento sentir algún rechazo hacia las iniciativas que se están realizando hacia los venezolanos. Obviamente esta xenofobia también viene en 2 sentidos, previo al empleo y durante el empleo, yo lo llamo así de manera práctica, porque viene acompañada de muchos mitos como que los venezolanos vienen a delinquir, que los venezolanos son personas cómodas y quieren que todos se lo regalen, que los venezolanos vienen a quitarle el trabajo a los colombianos, que
ya los hemos ido superando, sabemos que no son más que mitos, pero que obviamente pueden seguir en mucha de la población colombiana. Adicionalmente a lo que es adicionalmente a las diferencias culturales, falta de empatía en algunas áreas de las empresas, ¿no? Y desconocimiento de los procesos también. Por eso para nosotros es muy, muy importante y nos parece algo muy clave en que los empresarios o los empleadores que ya tenemos experiencia en estos temas. Nosotros hoy en día podemos decir que tenemos más de 1.700 migrantes y refugiados venezolanos contratados y, digamos, conocemos sus capacidades, hacen parte vital de nuestra fuerza laboral. Y es muy importante que nosotros podamos transmitir cuáles son los beneficios de la contratación de migrantes y refugiados. Ya Adriana los comentaba y nosotros los hemos detectado dentro de nuestras operaciones. Todo el tema de, por ejemplo, los índices de rotación de personal son mucho menores por el engagement, por esa motivación que tienen los venezolanos de cuidar su puesto de trabajo y de aportar para la empresa. Todo el tema de llenar vacantes de difícil colocación, hay un alto nivel de bilingüismo en la población de migrantes y refugiados que nosotros tenemos internamente. Por ejemplo, la mayoría trabaja en operaciones para el mercado nearshore, que es totalmente en inglés, entonces eso dice mucho del perfil del venezolano. Y bueno, es muy importante que nosotros, como teniendo experiencia en ese sentido, podamos transmitirle a las demás empresas que tal vez tienen intención de apostar por estos temas, los beneficios que tiene para estas empresas y de una forma u otra tratar de eliminar esos mitos. Al igual que, bueno, el tema de dar igualdad de oportunidades, no solo para la población de migrantes y refugiados, sino que también esto haga parte como de un programa mucho más amplio digamos, hablando a nivel empresa de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad, con una política muy sólida de diversidad e inclusión que no solo apueste para la población de migrantes y refugiados, sino también para las demás poblaciones vulnerables que existen en las comunidades de acogida. Muchas gracias, Carlos. Tenemos que ir cerrando, dado que, bueno, se nos agota el tiempo. Muy interesante, digamos, todo este tema, digamos, desde la parte de vista del sector privado, de las empresas, digamos, que le han apostado a la inclusión de la población migrante y refugiada. Creo que esto es clave y también es clave todo este tema que tú mencionabas del cambio de narrativas, de mostrar esta migración como una oportunidad. Y yo quería, digamos, hacer un cierre ya en el panel, digamos, tocando otro tema, digamos, que no está tan directamente relacionado con el tema de integración económica y social, pero que digamos sí es un tema que se ha exacerbado, digamos, en este periodo de pandemia y que se ha incrementado por el cierre y las restricciones de movilidad, el cierre de la frontera, todas estas restricciones que hemos vivido últimamente y que también se explica un poco, pues digamos, por la baja disponibilidad de generación de ingresos de la población migrante y refugiado, y es todo este tema de tráfico de personas, violencia basada en género y también la trata de personas, digamos que en contextos migratorios se ha visto que se ha incrementado, en particular en Colombia, digamos, en el 2016 había más o menos como 75 casos, digamos, conocidos, según cifras del Ministerio del Interior, y en el 2019 ya hay 124, de los cuales ya más del 25% digamos, lo representan la población migrante venezolana. Entonces, digamos, hay unos riesgos muy importantes para la población migrante, en particular en estos contextos, digamos, de restricciones y se vuelven mucho más vulnerables y se vuelven una presa fácil, digamos, para estos grupos y estas organizaciones que delinquen y que vulneran sus derechos. Entonces, en este sentido, yo quería hacerle una última pregunta a Ana, digamos, para conocer qué medidas se deben reforzar desde el nivel nacional y territorial para contrarrestar la trata, las violencias basadas en género y el tráfico de refugiados y migrantes en el país.
Gracias, Adriana. Bueno, yo querría partir de una premisa categórica y es que la trata no es un delito que está, que está solo directamente relacionado con migrantes y refugiados. Todos pueden ser víctimas de trata, tanto los nacionales como los extranjeros, y en esa medida es un tema que tenemos que internalizar y que tenemos que tomar el debido cuidado siempre. Y un primer aspecto se relaciona con incrementar las acciones de prevención y difusión. Por eso es vital contar con campañas de comunicación e información que le cuenten a toda la población y específicamente, como tú lo preguntas, a la población refugiada e inmigrante de Venezuela, y a potenciales víctimas de estos delitos, cuáles son sus derechos, cuáles son los dispositivos de asistencia que existen y los mecanismos en general. Un ejemplo de estos mecanismos muy importantes en el caso de trata es la aplicación de la aplicación móvil del Libertap, que es un conjunto que en conjunto con Migración Colombia se implementó y se lanzó en julio, que cuenta con un botón de pánico para que las víctimas puedan reportar y recibir asistencia y se busca geográficamente dónde está ubicada la víctima. Creo que ha sido una herramienta muy, muy exitosa y con la utilización de todas las tecnologías que existen ahora. También el reforzar el proceso de restitución de derechos humanos vulnerados, el empoderamiento de las víctimas y su atención, porque las víctimas de trata siempre quedan con secuelas no solo físicas, sino psicológicas muy, muy terribles, y en esa medida hay que darles un apoyo cuando logramos rescatarlas, y eso incluye población LGTBI, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y en tercera instancia, en el contexto COVID, es precisamente que ha llevado al aislamiento y a la utilización de plataformas virtuales para cometer este tipo de delitos, pues hay nuevos retos también para luchar contra esos delitos desde esas dinámicas. Y en ese sentido quisiera señalar que es necesario ampliar los mecanismos para la detección de indicios de explotación en las plataformas digitales con el apoyo de especialistas técnicos en estos procesos. Y por supuesto, todo el proceso de identificación de los migrantes y refugiados, eso permite y facilita poder luchar contra la trata, porque ante una población que está totalmente invisibilizada, ese proceso es tierra fértil para estos grupos que son grupos criminales internacionales, de manera que esas serían algunas de las recomendaciones para poder luchar contra este flagelo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues yo quería hacer un breve cierre, digamos, retomando un poco algunas de las intervenciones de nuestros panelistas del día de hoy, digamos, en este tema de integración social y económica de la población migrante, en particular, digamos, en este periodo COVID, nuestros panelistas, digamos, resaltaron la política colombiana que ha sido, pues, muy generosa y que ha generado una gran acogida, digamos, y ha dado alternativas a la población migrante y refugiada. También resaltaría, digamos, algo que es clave y que creo que es el pilar, digamos, fundamental para lograr una mayor inclusión, tanto económica como social, de la población migrante, y es todo este tema, digamos, que está pendiente de la regularización, dado que todavía el 56% de los migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en Colombia se encuentran en condición de irregularidad. Entonces, pues digamos, esto afecta y limita su acceso a derechos y servicios, y también pues no permite, digamos, el acceso directo a un mercado laboral formal. Obviamente, digamos, el COVID ha llegado a exacerbar muchas de estas necesidades y digamos, como vacíos que existían en el pasado, y bueno, existen grandes retos, tanto en regularización como en temas de protección social, temas, digamos, de conectividad, de estigmatización también, como lo vimos, como poder barrer estos imaginarios que se van creando en la mente, digamos, de las comunidades de acogida, y cambiar, digamos, esta narrativa de que la migración realmente es una oportunidad y que es un fenómeno que está aquí para quedarse, que es de largo plazo y que tenemos que buscar soluciones de largo plazo para poder integrarlos de la mejor manera. Vimos también uno de los ejemplos de sector privado con la empresa Teleperformance, digamos, que le ha apostado a la inclusión de la migración, y pues digamos nos contó tanto las barreras que han enfrentado, digamos, por cuestiones un poco burocráticas de desconexión entre diferentes
órbitas, digamos, del funcionamiento de las entidades, pero también nos ha contado las ventajas, digamos, que trae la contratación de población migrante, dado que tienen características muy positivas en el mercado laboral, experiencia, son jóvenes, tienen mayores niveles de estudios, entonces pues creo que tenemos como una receta, pues tenemos como los ingredientes para poder tener una mejor inclusión social y productiva de la población migrante y refugiada. Y por último, digamos, tocamos un tema de cómo prevenir también la trata, el tráfico de migrantes y no solo de migrantes, de personas, y también el tema de violencia basada en género, digamos en particular, que se ha exacerbado en este contexto del COVID. Entonces, pues no me resta más que agradecerles a Lucas, a Ana y a Carlos por su participación en este panel. Muchas gracias por sus intervenciones, muy interesantes, y bueno, feliz día. Ahora, chao, muchas gracias. Diego. Ahora le voy a dar paso al tercer bloque de este panel del día de hoy. Este último bloque va a hablar sobre el impacto territorial de la COVID en la población refugiada y migrante. En esta ocasión nos acompañan el doctor Juan Francisco Espinosa, director general de Migración Colombia, el doctor Víctor Bautista Olarte, secretario de Fronteras y Cooperación de la Gobernación del Norte de Santander, y el doctor Joseph Merck, representante de ACNUR en Colombia. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Yo simplemente quería hacer como una muy breve introducción, digamos ya para después entrar en materia y hacer unas breves preguntas. Como hemos visto, la COVID-19 ha afectado pues de manera diferencial a la población migrante y refugiada en el país y pues digamos obviamente también a la población más vulnerable entre los nacionales. Estas digamos, impactos diferenciales no solamente se ven, digamos, en estos grupos poblacionales, sino que también se ven a nivel territorial. Entonces, hemos visto, digamos, recientemente y en las noticias desde marzo, el cierre de las fronteras, digamos, algunas situaciones complejas, en particular en zonas de frontera, tanto en el sur como en la frontera colombo-venezolana, digamos, para la atención de la población migrante y refugiada, pues que está allí asentada, y también pues unos temas de retorno que han sido muy importantes durante la pandemia. Otro tema, digamos, que es importante resaltar aquí es que la migración, en particular la migración, el flujo migratorio proveniente de Venezuela, inicialmente se asentó en algunos lugares del país, en particular en frontera, pero ya es un fenómeno, digamos, que está regado por todo el país y que ha tenido pues una influencia y un impacto importante, digamos, en muchas regiones y municipios del país. Entonces, pues yo quisiera un poco charlar con ustedes acerca, digamos, de estos impactos territoriales que ha tenido la COVID, en particular en la población migrante y refugiada, y preguntarle al doctor Espinosa cuáles son las principales necesidades que ha identificado el gobierno nacional y las autoridades locales para fortalecer la respuesta a estos flujos mixtos en los territorios. Adriana, primero que todo, un saludo enorme. Gracias por esta convocatoria. Joseph, Víctor, unos grandes compañeros de trabajo en este gran desafío. Y gracias a todas las personas pues, que se toman el tiempo de oírnos un poquito a los que intervenimos en estas tareas. Miren, un poco de contexto rápidamente. A 31 de agosto de este año existen en Colombia 1.722.000 venezolanos. 1.722.000. Y miramos febrero, en febrero había 1.825.000. Quiere decir que entre febrero y el 31 de agosto ha caído esa presencia migrante en un 5.8%. No es un número menor. Sin embargo, tenemos un fenómeno migratorio presente en Colombia, pues hombre, de 1.7 millones de personas. Hay un poco de ese 1.700.000, el 44.48%, es decir, 766.000 son regulares, 44.48%. Y 956.623
que representan el 55.52%, son irregulares. Dicho de otra forma, lamentablemente tenemos un 55% contra un 44% irregularidad versus regularidad. Ahí tenemos además, en términos de tipos de migración rápidamente, 5 millones de personas en migración pendular, el 1.700.000 en migración de destino y adicionalmente un tránsito a 31 de diciembre de aproximadamente 832.000 personas, es decir, personas que pasan por Colombia pero tienen expectativa de seguir hacia terceros países. Y en ese sentido, pues hemos trabajado en diferentes mecanismos de solución, las tarjetas de movilidad fronteriza para esos 5 millones, los PEP, que vamos en la versión 9, los permisos de tránsito temporal que han aplicado para distintas nacionalidades y, por supuesto, unos tránsitos por caso fortuito. Todo esto para decirles que en mi criterio, el desafío más grande que tiene el país es vencer la irregularidad. La irregularidad no le sirve a nadie. La irregularidad representa desconocer personas de su específica condición, de sus específicas necesidades, lo cual impide una generación adecuada de políticas públicas, una adecuada atención por parte de la cooperación internacional y, por supuesto, una generación de oportunidades reales en territorio. Aquí está Víctor con nosotros. El gobernador y Víctor han hecho un trabajo enorme en el departamento de Norte de Santander, pero claro, con esos flujos de miles y miles de personas, si nosotros no avanzamos en regularización, el desafío se vuelve mucho más complejo. Por eso, desde nuestra perspectiva, lo que tenemos que lograr es invertir la proporción de regularidad e irregularidad para crecer sustancialmente en unos migrantes regulares caracterizados socioeconómicamente, súper importante, y con un mecanismo de identificación que aumente la confianza entre el migrante, la sociedad y las diferentes autoridades. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros no podemos olvidar que el migrante venezolano viene maltratado por su propio gobierno y eso genera una desconfianza en las instituciones. Es difícil pedirle a un venezolano que crea en todas las ayudas de un Estado cuando él mismo ha experimentado un trato inadecuado de sus propias instituciones. Ahí tenemos una brecha enorme y es un segundo gran desafío. ¿Cómo consideramos que debemos vencer todo esto? A partir de un proceso de caracterización socioeconómica que nos permita generar una identificación moderna para estas personas que, entre otras cosas, se quedaron sin identificación por su propio país en un marco de regularización. Fíjense que es un triple componente supremamente difícil, pero es lo que nos permite lograr aterrizar en territorio realidades y que además nos permite generar una asistencia más precisa y benéfica. Cuando sabemos cuántos talabarteros venezolanos tenemos, podemos buscar oportunidades de desarrollo de talabartería. Cuando sabemos cuántos de ellos son bilingües, podemos generar y buscar alternativas de bilingüismo. Pero mientras eso no sea así, empezamos todos, gobierno nacional, regional, municipal, cooperación, buscando por todas las formas posibles auxilios y apoyos, pero no con el nivel de precisión que quisiéramos. Por eso, y para cerrar y darle paso a Joseph y a Víctor y por supuesto a ti, Adriana, creo que el mayor desafío, y tenemos que concentrarnos todos, es vencer irregularidad. Vencemos irregularidad, gana el pueblo venezolano, gana el pueblo colombiano, ganan las instituciones y por supuesto gana el mundo ante una situación de injusticia enorme que está viviendo esta gente. De acuerdo, muy de acuerdo contigo. Creo que este es como la piedra angular de la integración económica y social exitosa de la población migrante y refugiada en Colombia. Entonces, creo que es clave seguir trabajando en este frente y me gustaría preguntarle a Víctor Bautista cuál es la situación actual de la prestación de servicios sociales para la población migrante y refugiada en zonas de frontera y qué medidas se vienen adoptando en el territorio. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias a Juan Francisco, a Joseph, nuestros aliados estratégicos en toda esta atención, obviamente, y a todos quienes nos escuchan en este foro tan importante. Norte de Santander, mirando las cifras que tenemos en el sector de salud y en el sector educativo y en el sector de asistencia social,
tal vez tiene unas cifras de las más críticas de todo el país, dada la densidad del promedio de habitantes versus la población migrante que entra y sale o que ya está asentada aquí en Norte de Santander. Aquí hay 4 perfiles migratorios, obviamente cada uno con sus propias características, pero rápidamente solamente el sector salud. En el sector salud, hoy en un promedio de cada 30 niños que nacen en el principal hospital departamental, que es el Hospital Erasmo Meós, de cada 30 niños, 24 son niños migrantes. Entonces ahí vemos una cifra muy desproporcionada de lo que respecta a la atención en población local con la población migrante, aunque entendemos y somos conscientes de que el nacimiento de un niño migrante en buenas condiciones en el territorio colombiano deja un gran saldo social, deja una atención oportuna para madres gestantes, pero la cifra es bastante alta. El 25% de las urgencias de este hospital son con migrantes. 1 de cada 4 urgencias es con una persona que llega en condiciones críticas del lado venezolano o que están acá. Muchas veces es imposible diferenciar si la persona ya vive en Colombia o simplemente cruzó la frontera de cualquiera de las formas, regular o irregularmente, pero llegan a los centros de asistencia de urgencias. Este solo hospital ha atendido más de 1 millón de veces a venezolanos. Digo 1 millón de veces porque no podemos saber si esa persona recibió 4 atenciones, 5 atenciones, porque no hay un método o un mecanismo de identificación claro, teniendo en cuenta que en este departamento, como lo decía Juan Francisco, el tema de la irregularidad es la fórmula predominante en los migrantes venezolanos. Entonces ahí tenemos una gran dificultad para saber el número de personas. Y afortunadamente, haciendo alusión al COVID, había alguna estigmatización sobre las condiciones de los migrantes, sobre los conglomerados que estaban en algunos lugares con un gran peligro de contagio, pero afortunadamente hoy la cifra de contagio de COVID en migrantes es inferior al 3.5%. Quiere decir que había un temor sobredimensionado sobre las personas migrantes que afortunadamente y gracias a Dios no ha golpeado de manera contundente a este conglomerado, y eso ya nos coloca en un mecanismo de tranquilidad. Para ello, destacamos mucho que se hizo una gran coordinación con Migración Colombia cuando los migrantes empezaron en su proceso de retorno, que han sido un poco más de 100.000, 120.000 tal vez por esta región predominantemente. Se logró una coordinación a nivel nacional donde las ciudades ordenadamente lograron establecer unas condiciones de salida, unas condiciones sanitarias, unas condiciones de atención, y se estableció un centro sanitario a nivel nacional que yo creo que es modelo, donde los migrantes durante 3 días recibieron la identificación, inclusive vacunación, una asistencia a esos menores, y creemos que ese modelo de salida, que ha atendido a más de 25.000 personas, ha sido un modelo exitoso que deberíamos revisar para conocer un poco más la migración. Ahí tenemos una fórmula muy exitosa en coordinación con el nivel nacional, las ciudades y la frontera en el sentido de salida, pero ha sido oportuno. En educación solo, las cifras, nosotros tenemos 253.000 estudiantes en Norte de Santander, de los cuales el 11%, es decir, 35.000 niños, son estudiantes venezolanos. Esos 35.000 niños hace 4 años no eran sino 2.000. Pasamos de 2.000 niños venezolanos a 35.000. Ahí tenemos una curva tremendamente de ascendencia. Y de esos 35.000 niños, el 10% vive del otro lado de la frontera. Quiere decir que esta frontera, con sus 4 perfiles migratorios, tiene que atender además a un público o a unos hermanos venezolanos que no están en el territorio nacional y que nos impone retos como saber cómo hacemos educación virtual en tiempo de pandemia, cómo entregamos kits educativos, cómo entregamos alimentación escolar. Mañana empiezan las pruebas saber para los niños que van a terminar su colegio, y tenemos que lograr alguna manera de que pasen la frontera, vengan acá y no pierdan todo el esfuerzo de un bachillerato porque no pudieron hacer la prueba saber en Colombia. Entonces, ahí tenemos una radiografía de los temas de asistencia social que es muy grande, pero nos preocupa que, por ejemplo, ese tema que es asistencia humanitaria de primer nivel, no avance a la estabilización de todas estas atenciones en salud. Los migrantes venezolanos no han llegado sino a un 5% de régimen contributivo en Norte de Santander. Quiere decir que el otro 95% debe estar en condiciones de no inclusión en el SISBEN, o también son irregulares y por lo tanto no cumplen con las condiciones para entrar al sistema de salud. Ahí tenemos una radiografía bien importante. Ahora quisiera en algún momento que podamos hablar del tema de estabilización
decir en estabilización qué se hace para compensar un poco todo este gran componente de asistencia en el norte de Santander y que obviamente ha sido ejecutado de la mano de todos los aliados del GIFEN. Acá hay un gran sistema de cooperación internacional, yo diría que el más fuerte de todo el país o de la frontera, pero obviamente las cifras y el desconocimiento de la caracterización migratoria pues nos lleva también a unas grandes dificultades y retos frente a la estabilización. Muchas gracias, Víctor. Es clave estos temas que tú mencionas, en particular de las presiones a nivel fiscal y a nivel, pues digamos, poblacional que vive en ciertas zonas del país. No es lo mismo hablar de Bogotá, que a pesar de que tiene más o menos el 20% de la concentración de migrantes, pues digamos, está como en el ranking 11 ya cuando se mira la tasa, digamos, por habitantes, siendo, por ejemplo, los más afectados Maicao, Villa del Rosario, también Riohacha, digamos que tienen una fuerte población migrante y que esto genera pues estas presiones que tú cuentas en atención a salud, educación y diferentes servicios, digamos que hay que se deben prestar, digamos, a la población tanto migrante como no migrante y refugiada. Entonces, pues digamos, estos son retos supremamente importantes. Otro reto también interesante que tú hablas es el de la afiliación, que también pues es otro de los temas importantes como también el de regularización. Yo quisiera darle la palabra a Joseph y preguntarle un poco cómo mitigar el impacto de la COVID en aquellas comunidades de acogida de refugiados y migrantes, en donde además se vive la afectación del desplazamiento interno asociado al conflicto. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, primero un cordial saludo a Juan Francisco y Víctor. Siempre estamos juntos en este tema y a todos los otros panelistas, ¿no?, de este foro tan importante. Y tal vez empiezo a comentar al gobierno, ¿no?, porque realmente estamos en muchas frentes trabajando el tema de refugiados y migrantes, y no solo ahora en la pandemia. Antes ya tuvimos una respuesta muy fuerte, ¿no? Pero por razones obvias, yo creo que ahora hemos cambiado, ¿no?, la manera de trabajar. Estamos trabajando más como en este foro, ¿no? Estamos en muchos eventos virtuales, tenemos muchas reuniones de teletrabajo, y igual también es diferente la manera de comunicarnos con los refugiados y migrantes. Por ejemplo, en el GIFEM tenemos más de 60 a 70 líneas telefónicas para apoyar a la población refugiada y migrante, para orientarles, ¿no? Y también asegurar que ellos tengan acceso a los servicios de salud. Tenemos suerte, creo que lo dijo ya Víctor, que el porcentaje de refugiados y migrantes con COVID es relativamente bajo, ¿no? Y que no nos preocupa. Nos preocupa como tú dijiste, Adriana, el COVID-19, la crisis de coronavirus no tiene nacionalidad. Tenemos que trabajar entre todos para responder, ¿no?, a la pandemia. Y creo que como cooperación internacional, aquí estamos con Carlos Caramela, con Ana Durando OIM, todas las agencias de Naciones Unidas, también la OPS, hemos trabajado para aportar al sector de salud. Y no solo, ¿no?, enfocándonos en la población refugiada e inmigrante, pero también en las comunidades de acogida, ¿no? En Norte de Santander, donde está Víctor, hemos apoyado al hospital de Cúcuta para aumentar, ¿no?, la capacidad de responder, ¿no?, a la crisis del coronavirus. Y creo que es muy importante ahí trabajar juntos con las autoridades de salud, con la OPS, con la cooperación internacional, con las comunidades de acogida. Y creo que hemos hecho hasta ahora un trabajo interesante. ¿no?, sobre todo en la frontera, hemos mejorado los hospitales donde está obviamente la comunidad de acogida, pero también están los refugiados y migrantes. Y ahí vamos a seguir entregando equipos de bioseguridad. Vamos a trabajar con lo que llamamos los refugee housing units en los hospitales. Y realmente creo que tú dijiste, Adriana, tenemos que estar muy conscientes que no podemos, ¿no?, discriminar
en base de nacionalidad relacionado con el COVID-19 y por lo tanto necesitamos campañas fuertes que ya lo estamos discutiendo con Migración Colombia, con Presidencia, con Cancillería, para ver cómo, ¿no?, pasar mensajes que realmente, ¿no?, ayuda a combatir cualquier forma de xenofobia, porque esa es la última cosa que necesitamos. Más bien tenemos que ver, como escuché ya varias veces hoy, la migración y la crisis de refugiados y migrantes como una oportunidad, siempre cuando lo hacemos en una forma organizada, ¿no? Y ahí completamente de acuerdo, que para mí también es un tema fundamental lo que dice Juan Francisco, es la regularización de la población, porque así sabemos más quiénes son, cuáles son sus perfiles, cómo podemos facilitar su integración socioeconómica y también asegurar, inclusive lo hemos hablado con Lucas y con Juan Francisco, es un tema al final de seguridad también para todos, para los colombianos, pero también para los mismos refugiados y inmigrantes. Termino diciendo también que creo que siempre hablamos mucho sobre los refugiados y migrantes de Venezuela, pero no podemos olvidar los retornados colombianos que están regresando de Venezuela, que también es un grupo importante. El gobierno ya habla más de 800,000 personas que han retornado. Estamos trabajando con las autoridades porque también muchos colombianos nunca pensaron que iba a tener que regresar de Venezuela, pero por la misma crisis que se vive en el país vecino, ahora están aquí, ¿no? En países, en lugares como la costa del Caribe, en Medellín, en Bogotá, y también hay que apoyar a los retornados para que puedan reintegrarse en la sociedad colombiana. Igual ya hablamos de los pendulares, porque eso también es otro tema que todos conocemos muy bien. Hay muchos venezolanos que vienen a Colombia para servicios básicos, para servicios de salud, para comprar alimentos, pero vuelve a Venezuela, ¿no? Y esos movimientos pendulares son complicados, pero igual allí podemos apoyar, podemos trabajar juntos para tener una respuesta que nos permite también abordar el tema de COVID sin ningún problema. Y como ACNUR, como Cooperación Internacional, igual, ¿no? Siempre estamos diciendo, no podemos distinguir los venezolanos, refugiados, migrantes de la población de acogida. Inclusive en algunas zonas, ¿no?, como Catatumbo, también hay poblaciones de desplazados internos y ahí se necesita una respuesta, como también el gobierno sabe muy bien, con un enfoque territorial, ¿no? Ahí estamos trabajando junto con los programas de desarrollo con enfoque territorial para tener una respuesta más amplia. Entonces, bueno, yo puedo hablar por horas más, pero tal vez termino diciendo que también esto no es solo un tema de Colombia, también necesitamos un enfoque regional, ¿no? Porque sabemos que a nivel mundial hay más de 5 millones de venezolanos que huyeron de su país. Colombia tiene una parte mayor de esta población, pero también hay otros países en la región como Perú, como Ecuador, como Brasil, y creo que es importante también enfatizar un enfoque regional en si hablamos de esta crisis. Muchas gracias. Gracias a ti, Joseph. Yo quisiera terminar un poco el panel haciéndole una pregunta a los tres, como para que me digan muy rápidamente, digamos, qué piensan sobre esta pregunta, sobre este asunto, digamos, ya como para culminar. Mi pregunta es, ¿qué debemos hacer para prevenir y evitar cualquier tipo de discriminación hacia la población migrante y refugiada en el territorio? No sé quién quiera, no sé si tú, Juan Francisco, quieras arrancar por aquí. Mil gracias. Yo creo que es una pregunta muy oportuna y quiero introducirla con lo siguiente. Miren, la población migrante venezolana es intensiva en redes sociales. Entonces, todos tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje de manera permanente y siempre tenemos que tener el cuidado de no referirnos a nacionalidades para explicar fenómenos o situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos nos corresponde una carga enorme
de siempre enfocarnos en los elementos objetivos y no explicar las situaciones a partir de un origen o nacionalidad. Porque cuando empezamos con ese sesgo, que puede ser absolutamente involuntario, empezamos a generar una identidad respecto a aspectos negativos. Entonces, qué bueno sería que cada vez que nos vayamos a referir a los venezolanos lo hagamos por su riqueza cultural, por su riqueza en artes, en oficios, en gastronomía, es decir, infinita, pero creo que todos debemos asumir un gran pacto y es, olvidémonos de nacionalidades, pensemos más en personas y a partir de personas expliquemos lo bueno y lo malo, ojalá siempre muy concentrados en lo bueno, pero creo que la carga que tenemos nosotros estando al frente de estos grandes desafíos es cuidar muchísimo el lenguaje, generar oportunidades reales y proteger personas. Porque al final del día lo que hay allá con 1.7 millones de personas no son seres humanos que decidieron un día irse de su país porque no tenían otro plan. Se trata de personas en condición de vulnerabilidad que han tenido que escapar de una realidad y que están tratando de construir un presente y un futuro. Y nosotros como humanidad, como colombianos, como comunidad, tenemos la carga enorme de facilitar esos procesos, de tender la mano. Y que no se nos olvide que los colombianos hemos sido tradicionalmente migrantes y hemos vivido los problemas alrededor de la xenofobia. Que no se nos olvide lo que nos pasaba a nivel internacional. Que no se nos olvide la fila especial que nos tocaba hacer a los colombianos. Es decir, hay que tener un poquito más de memoria, ser más conscientes y tender la mano a quien lo necesita. Hoy por ti, mañana por mí. Y muy importante, pongámonos siempre en los zapatos de los demás. Muchas gracias, Juan Francisco. Claves estos mensajes, en particular en estos momentos, digamos, con las intervenciones de la semana pasada, creo que son mensajes claves y que tenemos que seguir trabajando desde todos nuestros roles, tanto medios de comunicación, entidades de gobierno nacional. Creo que tenemos que ser muy responsables, pues porque nosotros generamos opiniones y bueno, podemos generar narrativas que van en contra de esta población. Víctor, quisiera oírte en este sentido. Sí, no, claramente las percepciones y los temores de las poblaciones locales son grandes. El trabajo con medios de comunicación, redes sociales, yo diría que hasta la micropolítica, los políticos locales, políticos nacionales, pueden aportar muy negativamente cuando se navega con los temores de las personas. Nosotros lo hemos vivido en algunos municipios y creemos que la mejor estrategia es pasar de la estadística a los rostros y a la caracterización. Nosotros estamos seguros que con buenas caracterizaciones vamos a mostrar cuántos venezolanos han estudiado, son trabajadores, son familias normales y pueden llegar a una estabilización. Por eso tenemos un reto de 6 caracterizaciones regionales migratorias para trabajar con el gobierno de alguna manera aprovechando el buen potencial de esos venezolanos que realmente ya se están quedando a vivir en norte de Santander. Y en esas caracterizaciones es muy importante también trabajar un poco con todo el tema de la regularización, porque estamos seguros que los venezolanos laborando y trabajando en muchos aspectos del desarrollo de esta región, pues nos van a ayudar a eliminar esas percepciones. Nosotros sentimos realmente que hay unos temas que se están trabajando de seguridad que son importantes y que realmente el control y la identificación de los venezolanos ayuda más que todo a su defensa y a su protección. Entonces, pues en un departamento donde tenemos también unos altos componentes de narcotráfico y de criminalidad, nos da mucho temor que el tema de la migración sea mal configurado y mal entendido. Entonces creemos que entre medios de comunicación, pero también haciendo la alerta a políticos locales o regionales de no llevar ese debate de las percepciones, seguramente podremos trabajar de una mejor manera y este departamento pues ha sido siempre una bisagra entre Colombia y Venezuela y esperamos que el tema de la solidaridad siga siendo el principal principio de trabajo para la crisis migratoria. Muchas gracias, Víctor. Joseph, te cedo la palabra. Muchas gracias, Adriana. Igual yo creo que todos estamos muy conscientes que la xenofobia no es un juego, es una de las campañas que tenemos como GIFM. Y tal vez empiece a hablar sobre niños, niñas y adolescentes, que para ellos no existe si van a la escuela son amigos, amigas, y creo que hay que trabajar así, ¿no? Que responder al bullying, por ejemplo, en las escuelas es muy importante, o ver cómo
cómo trabajamos juntos, ¿no? Porque esa frontera es relativa, como dijo Juan Francisco, ¿cuántos colombianos han vivido en Venezuela, ¿no? Entonces, ahora es al revés, pero hay que trabajarlo y siempre hablamos también, ¿no? Como el GIFM, tenemos la campaña Somos Panas Colombia, trabajamos con UNICEF, con OIM, con todos, para abordar este tema de discriminación. Y yo creo que el gobierno también ha hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho que todos estos niños que están naciendo en Colombia de padres venezolanos ya pueden conseguir la nacionalidad colombiana, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama Primero la Niñez, que permite a niños nacidos de padres venezolanos aquí, que ya de hecho van a ser colombianos porque van a tener acceso a la nacionalidad colombiana. Entonces creo que hay muy buenos ejemplos aquí en Colombia y ahora nosotros como Cooperación Internacional estamos completamente de acuerdo. Y yo vuelvo a decir, sobre todo en estos tiempos de pandemia, el COVID-19 no tiene nacionalidad, nos toca a todos trabajarlo, estar consciente, porque puede ser, ¿no? Un problema que la gente empieza a decir, no, esta nacionalidad tiene más problemas de contagio, etcétera. Ese es muy peligroso y hay que evitarlo a todo costo. Gracias, Adriana. Gracias, Joseph. Yo tenía una última pregunta que me envían de la audiencia. En este momento tenemos muchas personas, migrantes y refugiadas venezolanas que están conectados oyéndonos y pues están interesados en conocer y saber dónde pueden acudir para obtener orientación y apoyo. Y le dirigen esta pregunta a Juan Francisco en particular. Mil gracias. Bueno, lo primero, tienen que ingresar a la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, www.migracioncolombia.gov.co. Ahí van a encontrar toda una serie o una sección completa al servicio de venezolanos que permite precisamente enfocarse en las diferentes inquietudes típicas. Adicionalmente, tenemos canal de comunicación ahí mismo para que puedan escribir, para que nos puedan mandar mensajes, para que podamos recibir llamadas. Y como manera o de manera complementaria, recuerden que los martes hacemos un Facebook Live con preguntas directas de ustedes para ir atendiendo esas inquietudes. Ahí aprovecho el comercial, si me lo permiten, Adriana, Víctor y Joseph. Recuerden que los trámites ante migración son gratuitos. Recuerden que no necesitan intermediarios. Y recuerden que cuando utilizan esos intermediarios, muchas veces se trata de personas que se aprovechan de su condición y les expiden información falsa que nada los va a beneficiar. Así que aquí desde Migración Colombia estamos para ayudarlos, para orientarlos y para seguir construyendo juntos un mejor presente y un mejor futuro. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos por estas interesantes intervenciones, por su tiempo, por haber estado acá. Me gustaría solo recoger algunas de las intervenciones que hicieron en este tercer bloque del impacto territorial de la COVID en la población migrante y refugiada, digamos, en particular en esta actualidad del COVID. El doctor Juan Francisco Espinosa, digamos, resaltó la importancia de la regularización para, digamos, conocer mejor y tener que la población migrante y refugiada pueda tener acceso a diferentes derechos y a diferentes servicios. Nos contó un poco los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional ya con una novena ola de PEP, y pues nos contó obviamente que existen otro tipo de migraciones, las pendulares, las de tránsito, pero pues que el objetivo principal es vencer la condición irregular de los migrantes para así digamos que sean ciudadanos con plenos derechos y puedan acceder a diferentes ofertas del Estado colombiano. También la importancia que señaló tanto Víctor como Juan Francisco de tener una documentación, una identificación, una caracterización clara de esta migración, creo que podría aportarnos muchísimo en temas, digamos, de confianza, también de conocer mejor quién es la población que está aquí, cómo poderlos enganchar de mejor manera en diferentes sectores.
También, digamos, Víctor nos hizo una importante radiografía del tema de atención en educación, en salud, en diferentes aspectos, sobre todo en municipios de la frontera, en la frontera, pues que dada la importante llegada de migrantes y refugiados venezolanos, pues ha generado ciertas presiones, tanto fiscales como en atención, digamos que ha venido pues supliendo tanto el gobierno local como pues el gobierno nacional y la cooperación internacional. Hay también pues un tema que nos recordaba Joseph y nos recordaban los panelistas, digamos, de no olvidar también a la población retornada colombiana, que también, digamos, está aquí presente y también tiene unas necesidades importantes de atención y pues que no se nos puede como perder del foco. Y pues obviamente terminamos un poco también con el tema de la importancia de tener un lenguaje adecuado para hablar de migración, para no generar, digamos, brotes de xenofobia y rechazo contra la población migrante y toda esta responsabilidad que tenemos todos desde nuestros diferentes roles para que esto no suceda. Entonces, pues yo les quería dar las gracias a todos ustedes, gracias por su tiempo y por haber participado en la mañana de hoy. Hasta luego. Buen día. Un abrazo, Adriana, un abrazo a todos. Buen día. Gracias. Chao, Buen día. Adriana. Muchas gracias.